Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día, en un diálogo directo y frontal. Investigación defensorial aperturada por vulneración de derechos en el Colegio Mejía. Ese es el tema que esta mañana vamos a manejarlo con nuestro invitado Harold Burbano, director general tutelar de la Defensoría del Pueblo. Gracias, señor Burbano, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y con todo gusto daremos la información a la ciudadanía sobre este tema tan difícil. Justamente queremos saber qué está haciendo la Defensoría del Pueblo en este caso específico. Nosotros recibimos información tanto de familiares como de otras instituciones públicas, como el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito y por los medios de comunicación, sobre un proceso sistemático de agresiones en contra de algunos adolescentes de un colegio representativo en la ciudad de Quito. En ese sentido, dentro de nuestras competencias, hemos abierto de oficio una investigación para poder determinar cuáles han sido las afectaciones reales a estos niños y niñas en relación a agresiones físicas y psicológicas. Pero tenemos entendido que esta denuncia fue realizada por los padres de familia ya en el Ministerio de Educación. ¿Qué ocurrió con esta denuncia? A ver, nosotros dentro de esta investigación hemos recabado alguna información del mismo Ministerio de Educación. ¿Qué tenemos hasta ahora? Hemos encontrado que hay denuncias ya en contra de esta profesora desde octubre del 2019. Sí, especialmente hemos encontrado 2 denuncias fuertes en el Ministerio de Educación, en la Junta Distrital. Estas denuncias han sido procesadas a través de un procedimiento administrativo en esta Junta Distrital y nos ha sorprendido que el día 27 de enero de este año estas denuncias han sido archivadas y desechadas por falta de pruebas supuestamente aportadas por los padres de familia. ¿Qué dicen estas 2 denuncias específicas que usted menciona? Y a ver, en estas denuncias hay referencia a violencia física, es decir, a diferentes malos tratos. ¿Qué hacía esta docente? Nosotros podemos calificar como tratos inhumanos y crueles. Había desde golpes hasta se dice que se los maniataba a los adolescentes dentro del aula de clases, se les ponía, por ejemplo, pañal a algunos. Hay 2 niños de lo que hemos tenido información que no controlan esfínteres y hay hasta la presunción, esta es una presunción que tiene la Defensoría que la va a confirmar y luego se la trasladará obviamente a autoridades competentes, de violencia sexual. Tenemos información además de algunos niños de este mismo curso que han intentado suicidarse por esta situación. La maestra, recordemos, fue separada en un momento hasta que se termine la investigación administrativa. Durante 90 días. Durante 90 días esta suspensión se terminó y cuando se terminó volvió el miedo a los niños, volvió el miedo a los adolescentes y ha generado problemas tanto en el colegio como en cada una de las familias. Esto es algo que nos preocupa, por eso le invitamos, por ejemplo, a la ciudadanía a creerles a sus hijos. Yo soy padre, es más, hoy es el cumpleaños de mi hija, cumple 5 años y claro, a mí me da miedo que esto pase en las instituciones educativas del país. Hay que escucharles a nuestros hijos. Señor Urbano, pero ¿cómo es posible que en el Distrito 9 de Educación, luego de las investigaciones que concluyeron que no existía pruebas suficientes para sancionar a la presunta agresora en el Colegio Mejía? Y nos sorprende mucho porque dentro del expediente que lo estamos analizando encontramos claramente 2 informes que obviamente son reservados, que nos generan a nosotros la convicción de que existieron estas agresiones. Un informe social en donde se determina una grave presunción de violencia en contra de los adolescentes en este centro educativo y un informe también físico en donde a algunos de los adolescentes se les encuentra lesiones que son presumiblemente ejercidas por violencia dentro del mismo plantel. Entonces, en ese sentido, creo que hubo una falta de debida diligencia por parte de la Junta Distrital de Educación para poder hacer un análisis claro de cuáles son las afectaciones a estos niños y poder llegar a una conclusión. Algo que es necesario entender es que cuando existe presunción de violencia contra niños, niñas y adolescentes, se aplica un principio que se llama el principio del interés superior. Y el principio del interés superior implica que si es que hay un agresor cerca o en el medio, debemos desintoxicar de violencia ese medio. Por lo tanto, debería el ministerio tomar una decisión de alejar a esta presunción
presunta agresora. Hemos tenido contacto con el Ministerio de Educación como Defensoría del Pueblo. El día de ayer nos han informado que en primer lugar se va a revisar de oficio esta decisión de la Junta Distrital, es decir, se va a subir de nivel al mismo ministerio. Esperamos que ahí se haga las investigaciones un poco más diligentes y además se ha enviado a Fiscalía porque hay presunción de delitos detrás de estos hechos. Pero mientras todo esto ocurre, ¿la docente volvió al aula? La docente está reintegrada en el plantel educativo. Eso es algo que a nosotros nos alarma como Defensoría del Pueblo. El día de hoy a las 7 de la mañana vamos a estar acompañando a un grupo de padres de familia que tienen una reunión en el plantel educativo y nuestra posición inicial y urgente es que se pueda alejar a esta persona de las presuntas víctimas. Señor Urbano, esto demostraría que el maltrato colectivo en las instituciones educativas del país continúa siendo un problema no resuelto. Es un problema y es un problema histórico. Creo que hay dos casos importantes que se han venido trabajando en el último tiempo. El primero es el tema de la situación de Ampetra. Creo que todos lo conocemos. La misma Asamblea Nacional creó una comisión especial para trabajar estos casos y recomendó a varias instituciones públicas que se asuma esta situación de manera integral. Nosotros, por ejemplo, como Defensoría del Pueblo, estamos dando acompañamiento a varios casos de violencia en instituciones educativas, pero además es necesario generar una política pública de protección a nuestros hijos. Esto es algo que no se está dando. Los niños, niñas y adolescentes en los centros educativos necesitan un entorno libre de violencia y esto es responsabilidad clara del Estado. Como Defensoría del Pueblo, lo que queremos es que las instituciones cumplan su trabajo y estaremos vigilantes para que lo hagan. Y además de las políticas públicas que llegan a través del gobierno, los padres de familia y en general toda la ciudadanía debe entender que los niños tienen derechos. Hay un código de la niñez. Exactamente, y otra cosa también importante que hay que pensar es que se está discutiendo reformas a este código de la niñez. Se estaban presentando, por ejemplo, algunas ideas de nuevos códigos con los códigos de la niñez y adolescencia, pero nosotros pensamos que lo que hay que hacer es hacer una reforma urgente. Una reforma urgente en donde el principio de interés superior del niño se transversalice, en donde, por ejemplo, la necesidad de un entorno libre de violencia se pueda concretizar en acciones administrativas inmediatas de alejamiento de los agresores. Pero además esto pasa por las buenas prácticas que tengan los operadores de justicia, tanto judiciales como administrativos. Si es que un operador de justicia no entiende que un niño, niña o adolescente necesita una protección urgente, que no necesitamos elementos o pruebas claras y certeras de que existe violencia, porque esto se da en un medio privado, sino que con el indicio debería separar al agresor de la víctima. ¿Cómo el niño demuestra que está siendo agredido física o psicológicamente dentro del aula, por ejemplo? Hay varias muestras, ¿no es cierto? Existen muestras indirectas, por ejemplo, en el caso concreto de este colegio representativo hay algunos niños que empiezan a tener temor, a no querer ir al colegio, a tener miedo de una determinada profesor o profesora, pero también hay muestras directas. Cuando nuestros hijos vienen y nos cuentan que son víctimas de violencia, nosotros tenemos que creer. ¿Sí? Y al creer y denunciar, le estamos dando un voto de confianza a nuestro hijo, le estamos dando un voto de confianza a nuestra capacidad de educación como padres, pero además estamos salvando a una persona que puede ser víctima de una violencia un poco más intensa. Sabemos que existe un certificado del IES de las secuelas postraumáticas que dejó esta experiencia en uno de los menores y que podría ser un elemento fundamental para presentarlo a la Fiscalía. Este elemento fue introducido dentro del procedimiento administrativo y es del que les hablaba anteriormente. Existen dos pruebas que a nosotros nos parecen que son clara evidencia de que existe esta violencia. La una es este certificado psicosocial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que establece como conclusión la grave presunción de violencia en contra de este adolescente. Esto debía haber sido tomado en cuenta para poder tomar una decisión clara en este procedimiento. Y hay otro análisis también muy claro, contundente, que es un análisis físico en donde se determina la violencia y los malos tratos físicamente en varios adolescentes que son los que pusieron la denuncia. No puedo dar el contenido de estos instrumentos porque obviamente es un procedimiento reservado y además son niños
los que están detrás, pero lo que sí podemos explicarle a la ciudadanía es que hay elementos de convicción para que se haya tomado una decisión diferente. Y el Ministerio de Educación tiene la obligación, ahora sí, de poder proteger a nuestros hijos en los centros educativos. Ahora, según lo que usted nos ha comentado y lo que dicen las denuncias es que se amordazaba, amarraba y torturaba a los alumnos. Estamos hablando de alrededor de 28 niños del Instituto Nacional Mejía. ¿Qué pasa con la Fiscalía? Aunque sabemos que los padres de familia de estos jóvenes no han puesto una denuncia, la Fiscalía puede actuar de oficio, al igual que lo están haciendo ustedes. La Fiscalía podía actuar, en 3 vías, ¿no es cierto? Si tenemos ya el conocimiento desde octubre del año anterior que existía estos hechos, la Fiscalía tenía que haber actuado ya de oficio. Hay una segunda vía que es que la Junta Distrital pueda enviar el caso, esto es algo que no pasó. Y hacer la denuncia de parte del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación, que el día de ayer nos ha informado que ya ha enviado a Fiscalía, esperemos que esto se concrete. Ayer. El día de ayer, recién ayer, desde octubre tenemos información, ya son casi 5 meses de los hechos. Increíble. Esperemos que la diligencia de la investigación de Fiscalía sea clara. Y por otro lado, la denuncia de los padres. Pero en este caso, los padres ya transmitieron estos hechos a una institución pública que es del Ministerio de Educación a través de la Junta. Y la obligación clara de remitir estos hechos es del mismo ministerio. No podemos darle la carga, que es una carga de revictimización a las personas, a los padres de familia, de también denunciar en Fiscalía. Y volver a recordar todo lo que los niños han hecho. Eso no debería pasar. Exactamente. Ya se ha tomado algunas versiones, ya se ha hecho algunas diligencias dentro del procedimiento administrativo. Lo que debería hacer el ministerio es trasladar completamente toda esa información para que no se revictimice posteriormente. Señor Urbano, ¿por qué se da esta reincidencia de estos hechos de violencia en el sistema educativo ecuatoriano? A mi criterio y a criterio de la Defensoría del Pueblo, creemos que no existen procesos de reparación integral, especialmente en procesos de no repetición. ¿Qué quiere decir esto? Procesos estructurales. Si bien puede haber sanciones particulares para casos concretos, creemos que es necesario que las instituciones del país asuman la protección de nuestros hijos de manera estructural y generemos políticas públicas adecuadas en la protección de nuestros hijos, de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, necesitamos una política pública integral en protección contra violencias dentro del sistema educativo, en donde se tomen en cuenta tanto la vía administrativa de protección como se vincule también a otras instituciones como Fiscalía y Defensoría del Pueblo. Podemos proponer, por ejemplo, una mesa nacional de protección de niños, niñas y adolescentes. Deberíamos también hacer reformas al Código de la Niñez y Adolescencia. Son temas que tenemos que asumirlos con la mayor seriedad y urgencia. Esto es algo que no pasa. Por otro lado, también creo que la educación es importante, la educación a las autoridades públicas, a los profesores y además también a las autoridades que administran justicia. Creo que estamos todavía en un primer piso en relación al conocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, y esto es algo importantísimo en el país. Bueno, sin duda hay que cambiar ese chip. Todavía hay quienes creen que la letra con sangre entra, que se necesita un castigo físico para que los niños o adolescentes puedan entender algún concepto, hablando dentro de un aula de clases y hablando también dentro del círculo familiar. Se cree todavía que la violencia física es la respuesta para poder educar. Eso es muy difícil de cambiar, pero hay que trabajar en ello para que las nuevas generaciones no lo vean como la respuesta, sino que es un problema además. Conversamos a esta hora de la mañana con Harold Burbano, director general tutelar de la Defensoría del Pueblo. Yo quisiera saber las estadísticas a nivel nacional o a nivel Quito. ¿Cuántas denuncias reciben ustedes sobre estos temas o sobre similares casos de niños de maltratos en escuelas, en hogares? Bueno, nosotros a nivel nacional, en relación a maltrato en instituciones educativas, tenemos solamente 22 denuncias como Institución Nacional de Derechos Humanos. Nosotros hemos procedido a pedirle a la Junta Distrital ya en relación a este caso que nos envíe cuáles son sus propias estadísticas, y creo que el Ministerio también tiene la obligación de producir sus estadísticas y sincerarlas a nivel país. ¿Para qué? Para poder hacer esta construcción de política pública y normativa que estamos planteando. Como Defensoría del Pueblo, nosotros ahora estamos creando una nueva estructura institucional y tenemos una nueva unidad que se llama el Mecanismo Nacional de Prevención de Violación de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Este mecanismo se va a encargar básicamente en su primer año de vida a generar
documentos estadísticos y también datos cuantitativos sobre estos temas. Nosotros no tenemos ahora en la actualidad un dato general porcentual de cuáles son estas denuncias. Como les digo, solamente tenemos a nivel país 22 denuncias, pero en Fiscalía seguramente habrá más. Por este tema se debería iniciar, señor Burbano, una acción penal en la Fiscalía por posible tortura. En este caso del Colegio Nacional Mejía, creemos que tiene que investigarse. El tipo penal ahorita no lo podemos determinar, pero la investigación podría darnos luces de que podría ser o lesiones o tortura, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuál es el objetivo por el cual se profirieron estas violencias. Si es que el objetivo era, por ejemplo, lograr que los niños cumplan algún tipo de orden, hay una presunción de tortura y tiene que investigarse. Ahora, hay que recordar que el Colegio Mejía es reincidente en este tipo de casos. No solo el Colegio Mejía, nosotros tenemos información de que varios colegios que se encuentran amparados o en la competencia y jurisdicción de la Junta Distrital que declaró archivado este caso, tienen ya casos en donde existe reincidencia sobre este tema. Entonces, nosotros esperamos que existan sanciones ejemplificadoras que sirvan para que no se vuelva a repetir. Hay un patrón de la investigación que hemos hecho, hay un patrón de impunidad en casos de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Esto es algo que la Defensoría del Pueblo lo puede confirmar. Hay un patrón en este sentido. ¿Por qué? Porque hemos tenido contacto con otras instituciones como el Consejo de Protección de Derechos, como la Junta de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Existe ya un patrón, digamos, de impunidad. ¿Por qué? Porque detrás de estas investigaciones administrativas debería haber la presunción de garantía de derechos del niño, pero no. Lo que se hace es intentar darle la carga de la prueba a los padres para que se confirme las violencias. Y es un patrón que no viene solamente desde este año, desde este gobierno, sino recordemos que en el anterior gobierno, con el exministro Augusto Espinosa, también conocimos decenas de denuncias de posibles violaciones en las entidades educativas que también habían sido archivadas por el Ministerio de Educación. Y como usted dice, realmente preocupa este patrón de impunidad. Los padres de familia denuncian en el Ministerio de Educación, que es el organismo rector, el organismo que debe cuidar y proteger a los niños, y estas denuncias, como este caso específico, el Colegio Mejía, son archivadas. ¿Qué pasa entonces con los derechos de esos niños que presuntamente están siendo violentados? Sí, nosotros creemos que se tiene que asumir con mayor seriedad el tema de la violencia en instituciones educativas. Creo que el Ministerio de Educación tiene un reto que es ponerlo en primera línea de trabajo el tema de la erradicación de la violencia y además capacitar a sus juntas distritales. El hecho de que existan algunos casos archivados, como lo hemos planteado aquí, da luces de que necesitamos mayor seriedad en la investigación. El Ministerio de Educación tiene que asumir esto desde su política educativa, no dentro de las instituciones, sino para sus funcionarios, y los funcionarios tienen que tomar en cuenta el principio de interés superior del niño. Con esto nos quedamos. Esperamos que la ministra de Educación, Montserrat Crémel, atienda ese pedido que usted le ha hecho de que asuma la responsabilidad de ese cuidado y protección a los menores. 6:47 de la mañana. Queremos agradecer a Harold Burbano, director general tutelar de la Defensoría del Pueblo, quien nos ha comentado sobre esta investigación defensorial de oficio que está realizando la Defensoría del Pueblo, en este caso específico de vulneración de derechos en el Colegio Mejía. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. 6:47 de la mañana, usted escucha Notimundo al Día, siempre bien informados. Recuerda suscribirte gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live para que seas parte de todo lo que sucede en nuestros estudios.